Amigos míos, me gustaría que me acompañaran, por favor, a ver un material de Deutsche Welle, este medio alemán, que me pareció muy interesante. Hay un reportaje que se titula ¿Por qué Estados Unidos y China están dispuestos a enfrentarse militarmente por Taiwán? Esto es un fenómeno que viene cogiendo cada día más fuerza, o sea, es un fenómeno sutil, la gente está enfocada en, por supuesto, Rusia, Ucrania, el conflicto entre Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah. Sin embargo, el conflicto chino con Taiwán cada día va subiendo de tono e implica directamente a Estados Unidos, y recuerden que Taiwán es un territorio muy importante para el progreso mundial y para la economía debido a los microchips. Entonces vamos a ver juntos este trabajo de Deutsche Welle y vamos a analizar algunos detalles. Soldados chinos preparándose para la batalla. Es la imagen que Pekín quiere proyectar al mundo. Con cada ejercicio militar, China estrecha cada vez más el cerco en torno a Taiwán. El objetivo es claro, hacerse con el control de la isla. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes, that's the commitment we made. Moraleja, Xi Jinping dice que la única solución y el único camino posible para Taiwán es anexarse a China, ser parte de China, y Biden, representando al gobierno norteamericano, dice: si le ponen un dedo arriba a Taiwán, nosotros vamos a intervenir militarmente. O sea que están en las antípodas, todo puede ocurrir. Estados Unidos está reforzando su presencia militar en la región y está practicando cómo hundir buques chinos. We're not going to come to an agreement over Taiwan. Wait for the unification to be achieved. Peacefully, I hope. Non-peacefully, I dread. Pero ¿por qué China y Estados Unidos están tan interesados en Taiwán? ¿Qué ganan con ello las dos superpotencias? ¿Y qué opinan los habitantes de Taiwán al respecto? Haciendo una pequeña pausa, hoy casualmente estaba viendo unas declaraciones de Bill Gates que dice que se avecina un futuro a medio plazo, una gran guerra. Ustedes saben que este sujeto es un poco complicado, ¿no? Pero yo mirando cómo están las posiciones en el mundo, los conflictos, las alianzas, es muy posible. La ubicación estratégica de Taiwán lo convierte en un punto geopolítico. Tiene 23 millones de habitantes y su isla principal se encuentra a solo 130 kilómetros de China continental. Estas pequeñas islas frente a la costa también están bajo control taiwanés. Y las maniobras militares chinas alrededor de Taiwán son cada vez mayores y más frecuentes. En vídeos recientes difundidos por el Ejército Popular de Liberación de China, Pekín amenazó con rodear la isla. Es tan sencillo como que no toleran, China no tolera, y esto es una característica del comunismo y del totalitarismo, no toleran tener tan cerca de su territorio un país que funciona con democracia, con libertad de expresión. No lo pueden permitir. Es una cosa, es una espina en el corazón del Partido Comunista Chino. De la misma forma que no podían permitir que el Tíbet tuviera una forma de vida, una filosofía de vida diferente del radicalismo político y ateo de Mao Zedong y del comunismo y de Marx y Engels. Es que no lo toleran. De la misma forma que cogieron y penetraron en el Tíbet, mataron a un montón de monjes, destruyeron miles de templos budistas. Lo mismo quieren hacer con Taiwán, porque simplemente no toleran lo diferente. No busques más, pero vamos a seguir viendo. La considera parte de su territorio y asegura estar dispuesto a usar la fuerza para recuperarlo. Hablaremos más tarde de la historia y el estatus de Taiwán. Por ahora, basta con saber que a finales de los años 40 hubo una guerra civil en China entre comunistas y nacionalistas. Los comunistas ganaron y tomaron el control de China continental, y los nacionalistas huyeron a Taiwán. Eso sentó las bases de las tensiones actuales. Bueno, yo espero que más adelante hablen de Chiang Kai-shek, que fue el general que perdió la guerra por el lado de los nacionalistas, y bueno, con su ejército partió hacia Taiwán a una especie de exilio y bueno, gobernó en Taiwán. Vamos a ver si lo dicen después. Estados Unidos mantiene una política ambigua hacia Taiwán. Desde finales de la década de 1970 reconoce al Partido Comunista como el único gobierno legítimo de China.
pero mantiene lazos informales con Taiwán y es visto como el protector de la isla. Volvamos al mapa para entender por qué Taiwán es tan importante para Estados Unidos y China. En cierto modo, la importancia de Taiwán radica en 3 puntos estratégicos alrededor de la isla. Al oeste de la isla se encuentra el Estrecho de Taiwán, una ruta comercial clave tanto para Pekín como para Taipei y también para el resto del mundo. Casi todos los buques portacontenedores pasan por aquí. Al norte, el Estrecho de Miyako, que se extiende entre Taiwán y estas islas japonesas. Y en el sur, el Canal de Bashi, entre Taiwán y Filipinas. Para China, estos 2 estrechos a ambos lados de Taiwán son puertas de acceso claves hacia el Océano Pacífico. ¿Tú te imaginas a China controlando todas esas rutas? Es serio. Es serio. Mientras menos poder tengan, mientras menos control de territorios tengan, mejor. ¿Ok? Hasta el otro día, China estuvo tratando de sembrar en todo el planeta una nueva red comercial, que era la nueva ruta de la seda china, que yo de hecho te hice 2 videos. Te hice la primera parte con la ruta de la seda por toda Asia rumbo a Europa, y te hice una segunda parte con la ruta de la seda en América y cómo estaban tragándose los recursos naturales de todos los países por los que pasaban. Y por suerte, proyecto comunista al fin, todos los negocios lo fueron haciendo con gobiernos corruptos, políticos corruptos, y al final todo eso se ha desmoronado y China lo que ha perdido es muchísimo dinero y todo quedó como una operación de marketing para demostrar un poderío, pero al final no funcionó. Entonces estamos viendo que se está enfocando en ¿qué? Ahora en Taiwán. ¿Ok? La idea es control, poder, para tener después posibilidad de influir sobre el mundo, más de la influencia que ya tiene, porque los chinos ya tienen una influencia en el planeta brutal a nivel económico. Señores, esto es una partida de ajedrez, ¿ok? Vamos a ir viendo. Taiwan is in the middle of the Chinese coastline, which is very important. Víctor Gao es un exdiplomático chino y vicepresidente del Centro para China y la Globalización, un centro de estudios en Pekín que algunos consideran afín al Partido Comunista Chino. Taiwan Island faces the Pacific directly. And if Taiwan is occupied by a foreign country, for example, it interrupts the continuity of the Chinese coastline and also prevents the Chinese access directly to the Pacific Ocean. Estados Unidos afirma que no tiene tropas estacionadas de manera permanente en Taiwán, pero la isla desempeña un papel importante en su estrategia. Para entender por qué, echemos un vistazo a las bases militares en la región. Estas son algunas de las principales bases navales de China cercanas a su costa, y Estados Unidos tiene algunas de sus bases clave en Corea del Sur, Japón y Filipinas. Si conectamos los puntos, vemos que las bases estadounidenses forman una cadena. O sea que cuando tú analizas el mapa entre las bases militares chinas y las bases militares norteamericanas, el que tire el primer disparo, lo que se forma es... Ahí está todo, señores. Ahí hay armamentos, misiles, aviones. Ahí está todo para una mega guerra. Dios mío. Sits at the heart of what we call in the United States the first island chain. David Sachs es experto del Consejo de Relaciones Exteriores, un centro de investigación en Nueva York. En el pasado trabajó en el Instituto Americano de Taiwán, que actúa como embajada de facto de Estados Unidos en la isla. If you look at the first island chain, these are all formal treaty allies of the United States or close partners in the case of Taiwan. And with that, the way it is, the United States can project power close to China's shores, protect its allies and its interests. Conversely, it's very difficult for the Chinese military to project power outside of the first island chain and threaten the United States physically or our interests in the Indo-Pacific. Sí, porque además el otro fenómeno es que no es solo que se van a enfrentar China y Estados Unidos. No, con China se va a ubicar, tú sabes, Rusia, Irán, todos estos paisitos, pero con Estados Unidos se va a ubicar no solo Taiwán, Japón, Australia, la India. El mapa geopolítico, las alianzas son muy poderosas, o sea, y detrás de eso se implica medio mundo, o sea, podríamos estar hablando a partir de este conflicto de una tercera guerra global, para no decir mundial, para que no nos recuerde a la tragedia de la primera y la segunda, pero es igual de serio e incluso peor. ¿Okay? Y para reforzar esta cadena de islas, Estados Unidos está ampliando la cooperación militar con Japón y Filipinas, que también recelan de lo que consideran ambiciones expansionistas de China.
Por ejemplo, el año pasado Estados Unidos obtuvo acceso a bases militares en el norte de Filipinas, justo al lado del Canal de Bashi, una de esas puertas chinas al Océano Pacífico que mencionábamos. Aquí vemos tropas estadounidenses y filipinas realizando simulacros en las aguas cercanas a principios de este año. Incluso hundieron un viejo buque que la Marina filipina había utilizado en el pasado y que fue fabricado en China. Un claro mensaje a Pekín. Eso es una demostración presidiaria, o sea, en las narices de China, hunden un barco fabricado en China. Eso es un mensaje directo a Xi Jinping. Por eso te digo que las tensiones de ambos lados están subiendo cada día más. Y obviamente China no está contenta con la estrategia estadounidense en la cadena de islas. Come on, we are not living in the 19th century. We are not living in the imperialist century, using this outmoded way of thinking, as if you can set up a chain to block, for example, China from accessing the Pacific Ocean. It's ludicrous. Pekín está modernizando rápidamente su armada, en parte para contrarrestar la alianza militar de Estados Unidos en el mar de China Meridional. Por ejemplo, con el portaaviones Fujian, aquí en pruebas de mar a principios de este año. Es el tercer portaaviones y el mayor buque de la Armada China. The number one objective here is to keep the United States out of the region during a conflict. So what we call anti-access area denial. Prevent the United States from being able to defend our treaty allies and partners. Igual hay un fenómeno que debemos tener en cuenta. Los chinos tienen mucho dinero para fabricar todo tipo de armas, todo tipo de misiles. El peligro de otra guerra está en el uso de armas nucleares. O sea, ejército contra ejército, experiencia contra experiencia. Obviamente los Estados Unidos tienen muchísimo más experiencia que China, que las tropas chinas están muy bien entrenadas, preparadas, apertrechadas, pero no tienen experiencia de combate porque no han estado en tantos conflictos bélicos como Estados Unidos. De hecho, la prueba la estamos viendo con Rusia. Sin los americanos entrar directamente en el conflicto de la guerra de Putin con Ucrania, la invasión de Putin a Ucrania, y sin embargo, simplemente asesorando a los ucranianos le han dado una batalla a Putin, que ya prácticamente ya Putin ha pasado de bochorno en bochorno, de vergüenza en vergüenza, de amenazar con armas nucleares. Bueno, ahora mismo las tropas ucranianas están invadiendo Rusia, o sea, y eso es los ucranianos asesorados por los americanos. Imagínate tú los americanos en el terreno, ejército contra ejército. Rusia, que tenía fama de ser el segundo ejército más poderoso del mundo, experiencia de combate, y han puesto a Putin a sudar frío. Imagínate en el caso de los chinos, que tienen mucha menos experiencia que los rusos. Aquí el único temor está en el uso de armas nucleares. Eso sí es muy peligroso para todo el planeta. Resumiendo, la ubicación de Taiwán lo hace esencial para ambos bandos en su intento de sacar ventaja en la región. Pero la rivalidad también tiene que ver con el dinero, mucho dinero. Desde el punto de vista económico, la pequeña isla tiene una enorme importancia tanto para China como para Estados Unidos, aunque ninguno de los dos reconozca oficialmente a Taiwán como nación soberana e independiente. Tanto China como Estados Unidos mantienen importantes vínculos comerciales con Taiwán. Y gran parte de ese negocio procede de una sola empresa, TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, líder mundial en la fabricación de microchips. Taiwán fabrica el 90% de los chips más avanzados del mundo. Tanto Estados Unidos como China dependen de ellos, y todos los demás países en definitiva. Increíble, señores, la estrategia que empleó Taiwán para salvaguardarse de las dos potencias, porque obviamente Taiwán tiene mucha más afinidad con Estados Unidos por haber elegido un modelo democrático, pero al mismo tiempo encontró su forma de hacerse valer en el mundo y se especializó en la fabricación de microchips y semiconductores de una manera... Vaya, no lo puede hacer ni China, ni Estados Unidos, ni Europa. Nadie puede fabricar los microchips con la precisión y la profesionalidad con que lo hace esta empresa de Taiwán, TSMC. Yo incluso te hice un video, a lo mejor te lo pongo de nuevo en el canal para que lo refresques, de toda esta historia de Taiwán, cómo fue que lo hizo, cómo se vincularon las universidades con las empresas tecnológicas. Es una historia preciosa. De hecho, es muy probable que tengan unos de estos chips en el dispositivo que estén usando ahora mismo para ver este vídeo. Están en autos nuevos, refrigeradores y en aviones de combate, en todas partes.
Los semiconductores también se necesitan para desarrollar nuevos modelos de inteligencia artificial, y a los líderes estadounidenses les preocupan las posibles consecuencias económicas en caso de que China tome el control de Taiwán. We don't assume that a region under Chinese hegemony would be open to U.S. trade and investment. I think that China would reorder the region. They want the United States to basically supply them with raw materials that are turned into manufactured goods in China and then sold all over the world. And there isn't really a role for the United States or other industrialized countries in that. The Chinese economy is already larger than that of the United States if we use purchasing power parity. China produced more than 30 million cars. In 2030, the Americans probably produced less than half of that. So why should anyone believe they can have some benefit of picking a fight with China? No, there is no benefit. China does not look at Taiwan from an economic or commercial perspective. Y aquí hay un truco para los que se dejan seducir por las estadísticas. China puede haber producido el doble de carros que Estados Unidos. Ok, pero la calidad de vida de Estados Unidos es no el doble, 5 veces superior a la calidad de vida del pueblo chino. La infraestructura de Estados Unidos es 1000 veces mejor que la de China. No estamos hablando de las grandes ciudades. De hecho, ahora mismo China tiene una burbuja inmobiliaria 3 veces más grande que la burbuja inmobiliaria de 2008 en Estados Unidos. Lo que pasa es que China no es tan importante en términos reales como Estados Unidos, que fue un escándalo, y la bolsa y las acciones y grandes empresas se fueron a la quiebra y fue todo, bueno, fue un suceso mundial. Sin embargo, ahora mismo China tiene una burbuja inmobiliaria de pueblos fantasmas, ciudades fantasmas, lugares donde no vive nadie. Tú ves los edificios muy lindos y no vive nadie. O sea, que estadísticamente, tú sabes que los comunistas, nosotros venimos de Cuba, sabes que los comunistas te ponen unas estadísticas que nosotros somos superiores, pero cuando tú tiras calidad de vida de cualquier norteamericano o cualquier europeo, es muy superior a la calidad de vida del chino promedio. Entonces, ¿por qué Taiwán es tan importante para Pekín? Para entenderlo, vayamos atrás en la historia. China perdió el control sobre Taiwán durante el llamado siglo de la humillación. Estas caricaturas de China siendo dividida en trozos por potencias extranjeras permiten hacerse una idea de aquellos tiempos. Desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, China fue una y otra vez objeto de invasiones y disputas internas. Esa noción de humillación sigue desempeñando un papel importante en la actual ideología de Estado chino. Aquí tú te das cuenta que la estrategia de este tipo de regímenes sigue siendo el odio, el resentimiento, el que tú te sientas víctima. Fíjate tú, ellos basan mucho en esta onda de la humillación cuando las potencias nos humillaron. Por eso no avanzan y por eso no progresan en términos reales. En estadísticas y económicamente sí van a crecer muchísimo, pero nunca van a superar a Estados Unidos, ni van a superar a Occidente ni al mundo libre, porque la gasolina es el resentimiento y el odio. Señores, si Europa viviera pendiente a lo que le hizo el Imperio Romano a las diferentes regiones de Europa y cómo colonizaron y masacraron pueblos y los germanos y las legiones romanas y después los reyes que se atacaron unos con otros y los conflictos y los vikingos que atacaron Inglaterra y media Europa también, y si estuvieran pendientes de la humillación cada pueblo, los galos, mira lo que nos hicieron los romanos, la gente de Inglaterra, los vikingos que vinieron y nos asaltaron en Lindisfarne, el primer monasterio que asaltaron los vikingos, odio a los países nórdicos, y por esa vía no terminaríamos nunca. Si la historia de la humanidad es pueblos, unos pueblos con otros encontrados, fajándose, discutiendo, guerras, conflictos, humillaciones, esclavitud, pero hay que pasar página. Sin embargo, en China, en la ideología china, esta onda de la humillación, nos humillaron, nos hicieron mal, el mundo occidental, las potencias europeas, y es esa onda al punto de que hay universidades chinas reescribiendo la historia, diciendo que los chinos encontraron América antes que Colón, que los chinos fueron los que aportaron los principales avances de la humanidad, lo que la humanidad ha escondido eso porque no quiere reconocerle a China su papel, que la madre de la civilización humana es China. Locura. Si China, señores, se hiciera con la hegemonía mundial, van a sudar frío. En 1895, Japón le arrebató Taiwán a China y la convirtió en una colonia. Tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, los aliados le obligaron a devolverla.
Pero en aquel momento China estaba en guerra civil. El gobierno de la República de China, o ROC, estaba dirigido por los nacionalistas liderados por Chiang Kai-shek. Mao Zedong dirigió las fuerzas comunistas contra ellos. En 1949, los victoriosos comunistas entraron en Pekín y establecieron la República Popular China en el continente. Chiang y lo que quedaba de su gabinete huyeron derrotados a Taiwán. Mira, eso es lo que les decía, precisamente eso. Chiang Kai-shek pierde esta guerra civil con Mao Zedong y con su ejército va rumbo a Taiwán. Por eso hay dos gobiernos que se llaman a sí mismos China. Uno en China continental, la República Popular China o RPC, y otro en Taiwán, la República de China o ROC. El gobierno de la República Popular China en Pekín considera a Taiwán como una provincia separatista y dice que solo hay una China, aunque nunca hayan estado al mando de Taiwán. La mayor parte del mundo acepta esta política de una sola China, incluidos los Estados Unidos, que no reconocen a Taiwán como un estado independiente. Pero entonces, ¿por qué apoyan a Taiwán? Esto también tiene su historia. Tras la Guerra Civil, Estados Unidos reconoció inicialmente al gobierno nacionalista de Taiwán como la única China, rechazando al gobierno comunista de China continental. Incluso habían soldados estadounidenses estacionados en Taiwán como parte de un pacto de defensa común. Pero esto cambió en la década de 1970, porque Estados Unidos buscaba estrechar relaciones con Pekín. La embajada de Estados Unidos en Taipei migró a Pekín y retiraron las tropas de Taiwán. Aún así, persisten los lazos informales como esta embajada de facto, y Estados Unidos sigue garantizando la venta de armas a Taiwán, pero al mismo tiempo mantiene la llamada ambigüedad estratégica, que pretende impedir que China invada Taiwán y que Taiwán declare la independencia de China. Al final, señores, por la plata baila el mono. Esto es una onda, ambigüedad estratégica. Taiwán, China va creciendo, China se va desarrollando, China está teniendo un impacto en la economía, entonces no te reconocemos, pero te reconocemos, no te reconocemos, pero te vamos a apoyar, le damos la mano a Xi Jinping, tenga a tus enemigos cerca. Política, señores, real política. Ese extraño limbo ha sido el statu quo en Taiwán durante décadas, pero también ha servido para lograr muchos avances. Taiwán pasó de ser un régimen nacionalista autoritario a una de las democracias más sólidas de la región. Hay elecciones, libertad de prensa y libertades civiles. Taiwán fue el primer país asiático en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Este año, un partido progresista fue reelegido para un tercer mandato, prometiendo mantener ese tenso statu quo. Y aquí tienes un ejemplo también de lo que es vivir lejos del odio y del resentimiento para poder progresar. Taiwán está a 100 y pico de kilómetros del imperio China comunista, y China rodeando Taiwán, y China apuntándole a Taiwán, y China amenazando directamente a Taiwán, y Taiwán creando una democracia, especializándose en los microchips, levantando la democracia, la economía, la libertad, todo el mundo viviendo una vida decente, digna, y el país avanzando, que es una de las democracias más estables. Te lo dicen aquí las estadísticas y los datos, y el estilo de vida en Taiwán es de primer mundo. Sin embargo, tírate para Cuba. Cuba, a la misma distancia, un poquitico menos que Taiwán de China, de Estados Unidos, pero Cuba bajo esta onda del victimismo, el resentimiento, el odio, el imperio malo, no podemos hacer, porque el bloqueo, porque entonces no tenemos un boniato, una papa. ¿Cuáles son las conclusiones? Cuba destruyéndose completa, Cuba sin comida, Cuba sin medicina, Cuba sin calidad de vida, Cuba sin libertad, Cuba sin democracia, Cuba, la gente sin esperanza. Mira la diferencia entre Cuba y Taiwán, para que te des cuenta por qué el odio y el resentimiento con un estado totalitario es la perdición de los pueblos y de los individuos. Aquí tienes el ejemplo clarito. Yuhen Lee, corresponsal de Deutsche Welle en Taiwán, nos acerca la realidad de quienes viven allí. Here in Taiwan, the atmosphere is very different from you might read in the headlines. The tension has become part of daily life. One key reason is that people in Taiwan have been living under the threat of the Chinese Communist Party for many decades. The majority of the Taiwanese prefer to maintain the status quo with China, but how to do so is a rather polarized debate. Bueno, vamos a ver, aquí tenemos a la generación
más vieja, diciendo, si quieren intimidarnos, si Xi Jinping, el Partido Comunista Chino, quiere intimidarnos, tenemos a Estados Unidos y tenemos a Japón. Son nuestros amigos. Vamos a ver qué dice el resto, las generaciones más jóvenes. 可是因为好像也没办法，那在没有办法变那么强，然后武力也没有那么足够之下，我觉得微妙，对，没办法多厉害，那就是互相有彼此友好关系，这样就好。是这样，从建国以来不都是这样，一直都分老老。 But one thing is clear for many Taiwanese, Taiwan's voice is usually drowned out. Amid the US-China rivalry, many feel that Taiwan is only a pawn in the game. And no matter what comes next, the island should have the right and autonomy to decide its own fate. No, realmente es cierto que se han visto atrapados en el medio de un conflicto, pero cuando viene a ver no es en el medio. O sea, si Estados Unidos no estuviera apoyando a Taiwán, ya Xi Jinping se hubiera tragado a Taiwán. ¿Me entiendes? Los jóvenes lo que a veces pierden el norte del foco porque, bueno, ya han vivido mucho más tiempo en democracia y a veces no valoran el precio que tienen las cosas. Fíjate tú, el viejo dice, no, si China nos quiere intimidar, tenemos a Japón y a Estados Unidos. Y ya los jóvenes, bueno, tenemos que ser amiguitos de los dos. Yo siempre he sido escéptico con Estados Unidos. Si Estados Unidos le retira su apoyo a Taiwán, Taiwán cae en 24 horas en manos de Xi Jinping. Es así de simple. Sin embargo, hay un factor que impide que eso pase. Taiwán representa algo para ambas potencias. Taiwán ha abrazado la visión estadounidense del mundo que promueve la democracia y el capitalismo. China es un sistema de partido único y una economía socialista de mercado. Y una de las principales narrativas del Partido Comunista Chino se centra en Taiwán. ¿Recuerdan el siglo de la humillación que mencionamos cuando China perdió Taiwán? El presidente chino Xi Jinping afirma que recuperar la isla es un paso importante para superar esa humillación. Y esto forma parte del llamado sueño chino de rejuvenecimiento nacional. Una especie de renacimiento de la nación china como superpotencia. Al final es una cuestión de puro ego. Fíjate tú, puro ego, poderío, totalitarismo, un tipo que te siembra a ti en tu mente esta sensación de humillación, de odio, de resentimiento, te dice que tú vas a recuperar tu honor quitándole la libertad y la democracia a un país vecino para que entonces nosotros sentirnos bien. Y es el ciclo sin fin de la guerra y la violencia. Puro ego por la ambición de un tipo que en el fondo es débil. Porque una persona fuerte no necesita atacar un territorio, no necesita ser Vladimir Putin. Eso es la debilidad más grande del mundo, cuando tú necesitas atacar, masacrar para demostrar que tú eres algo. Al final eres un triste sujeto provocando muerte y destrucción. But with Xi Jinping, I think you did see some impatience. Xi Jinping has clearly put himself forward as a leader of, world historic importance. He views himself in a very similar way, I think, to Vladimir Putin, that he's just not a run-of-the-mill leader. He's transformative. No one, no country, no single human being will be able to block the peaceful reunification of China or the now peaceful reunification of China. So we should all call on the United States. Don't play with fire. Este compañerito es caliente. El chinito se pone duro. Dice, dile a Estados Unidos que no juegue con fuego, que nadie va a impedir que nosotros nos apoderemos de Taiwán con fuego o sin fuego. ¡Guau! Por eso hay que tener cuidado. Los chinos tienen hay otra cosa interesante de los chinos, que Occidente tiene la democracia que cada 4 años cambia. China, incluso en su filosofía de vida, es más extendido en el tiempo. Ellos no dependen de 4 años. Ahí Xi Jinping puede estar un montón de años y después otro y otro, pero además ellos vienen de los emperadores y vienen de toda una filosofía calmada, paciente, muy vinculada al budismo. Bueno, en China figuras importantes han sido Confucio, Lao Tse, el Tao, y tienen una calma que ellos dicen, tranquilo, que tenemos tiempo y esto es un plan a largo plazo. Por eso desde ya deberíamos ubicarnos en China, porque el que persevera triunfa. Y ahora mismo, por ejemplo, está el fenómeno TikTok, que tú abres TikTok en Occidente y lo que hay es perritos, gaticos, muchachitas bailando semidesnudas. Abres TikTok en China, avances científicos, manualidades, cosas que te estimulan el intelecto. A veces la libertad tiene también su talón de Aquiles. Así que por eso deberíamos prestarle atención a esto desde ya. Pero para Estados Unidos, apoyar a Taiwán también significa mantener alianzas claves en la región y promover la democracia.
If China were to invade and annex Taiwan, we would see that democracy extinguished, and it could send chilling effects to democracies around the world. You would have deep questions being asked in South Korea, Japan, and the Philippines on whether they can rely on the United States for their security. Debido a la ubicación de Taiwán y a lo que representa, ni China ni Estados Unidos pueden dar marcha atrás. Y el resto del planeta no tenemos otra opción que quedarnos mirando cómo se desarrolla esta rivalidad entre las superpotencias. Y es así, señores. Nos queda observar y ver qué va a pasar. Es muy sencillo. Lo que no se puede repetir es otro Venezuela, que mira Venezuela, ya el pueblo habló el lenguaje de la democracia y siguen los venezolanos masacrados bajo el impacto y el peso del narcoestado de Maduro y Diosdado Cabello. En Taiwán no puede suceder lo mismo. La democracia hay que defenderla, y si no se puede defender con votos, como es el caso de Venezuela, hay que defenderla con lo que sea necesario. ¿Ok? Y más frente a todas estas personas, porque lo que quiere Xi Jinping y Putin es lo que te dice aquí el documental. Ellos no se quieren vender como los líderes de sus países nada más, no, sino como líderes mundiales dispuestos a cambiar la historia del mundo, dispuestos a robarle la hegemonía a Estados Unidos y hacer que el mundo vuelva a ser un mundo multipolar. Pero el multipolar es parte de la propaganda. La idea es quitarle el poderío y la batuta a Estados Unidos para cogerla a ellos y volver a construir un mundo unipolar, pero con las leyes de Rusia y China, que son las mismas de Cuba, que son las mismas de Corea del Norte. Son diferentes gradaciones, un poco más extremos o menos extremos, pero de la misma filosofía de control y cero libertades. El día que en América Latina y los conspiranoicos del mundo se vean bajo el poder de Putin y Xi Jinping, van a ver que todas esas teorías de conspiración que ellos se crean con Illuminatis y familias y élites y cosas, ese es el día a día de Rusia y de China. Así que hay que tener muchísimo cuidado, y los que todavía podemos comprender el poder, la alegría y el privilegio que tenemos los que vivimos en una democracia con sus miles de defectos, pero en una democracia tenemos que defender esa democracia a cualquier precio. ¿Ok? Nada, interesante este reportaje y me gustó compartirlo con ustedes para intercambiar ideas. Te mando un beso y nos vemos en el próximo video. Chao.